Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y MERX, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Hoy de Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, agradecerles su sintonía, agradecerles que nos acompañe siempre a este horario en horas de la mañana para conversar sobre su programa Hablemos de Seguridad con ACES y conversar los temas de seguridad tan importantes que traemos con invitados especiales. No solo invitados especiales, especialistas realmente en el campo, verdaderos profesionales que nos hablan y nos comentan de ese distintos ambientes que existen en el campo de la seguridad. Así que agradecerles realmente por su sintonía y por acompañarnos día a día. Hoy vamos a tener un excelente programa. Hoy tenemos un especialista de seguridad física. Vamos a hablar de seguridad perimetral. Hoy nos va a acompañar don Ramón Tico. Él en estos momentos está ya en España y desde allá vamos a conversar con don Ramón sobre este tema de seguridad física, seguridad perimetral. Pero antes de iniciar con don Ramón, vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad. Tips de Seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Seguramente has escuchado el término conducción temeraria. Hoy te vamos a explicar lo que es. La conducción temeraria se da cuando se realizan carreras ilícitas, cuando se excede la velocidad permitida o cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol o drogas. La pena por la conducción temeraria va del año a los 3 años de cárcel. Lamentablemente, muchas de las muertes en carretera se dan por este delito. Por eso te recomendamos que uses tu cinturón de seguridad y lleves bien segura a tu familia, incluyendo a los niños, que deben ir en su asiento especial. Respeta los límites de velocidad y maneja siempre por tu derecha, guardando la distancia del vehículo que va adelante. Si no tenés licencia, mejor no te expongas y por favor, nunca conduzcas bajo los efectos del licor y las drogas, porque podrías hacerle daño a muchas personas. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy con don Ramón Tico, especialista en seguridad física, y vamos a hablar con él de seguridad perimetral.
Don Ramón, gracias por sacar su ratito para conversar con nosotros aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Muchas gracias. Buenos días. Don Ramón, el tema de seguridad física. ¿Cómo podemos contextualizar seguridad física y también adentrarnos un poco, o bastante, que es lo que queremos tratar, el tema de seguridad perimetral? Bueno, en el contexto de la seguridad se consideran siempre que el riesgo viene generado por dos vectores. Uno es lo que se llama la amenaza externa y otra es la vulnerabilidad creada por procesos o personas internas, ¿no? Es como tener, por ejemplo, una cárcel donde la amenaza puede venir desde fuera o puede venir desde dentro. Entonces, en la seguridad física nos enfocamos en las amenazas externas y por eso en todo cerramiento pues tenemos una zona de ataque, ¿verdad?, que es la que queremos defender, y una zona de defensa en la que se encuentra lo defendido. Entonces, esto es lo que hace la seguridad física. Es decir, en algún momento, hace miles o quizás cientos de miles de años, pues alguien descubrió que poner una valla de madera, de alguna manera, pues protegía los activos de las fieras. Luego vio que si la valla de madera pinchaba, pues era más eficiente. Luego vio que si ponía dos vallas de madera, se tardaba más en poder traspasar el perímetro. Y luego vio que si ponían fuego, pues todavía era mejor. Y así, de esta manera tan sencilla, es lo que hace la seguridad perimetral, ¿verdad? Es proteger normalmente los activos de ataques externos o, en algunos pocos casos, como por ejemplo en las cárceles, proteger los de afuera de los de dentro, ¿no? Así es como yo contemplo la seguridad física. Luego, con el tiempo, la seguridad física ha ido avanzando hacia la integración de otros elementos, por ejemplo, pues cámaras de seguridad o sensores, que básicamente lo que hacen es mejorar la funcionalidad del perímetro. Don Ramón, en ocasiones escuchar el concepto perímetro, un perímetro de seguridad. Muchas personas, aunque no estén familiarizadas con el ámbito de la seguridad, que no laboren en estos ambientes, tal vez han visto protección de personas o inclusive instalaciones físicas, como usted lo comenta, y se familiarizan un poquito con el concepto de perímetro. Empiezan a tenerlo en su vocabulario, un perímetro de seguridad. ¿Cómo podemos explicarle a la gente cómo se establece un perímetro de seguridad? Hay una manera teórica y una manera pues práctica, ¿no? Quizá la teórica, que es más simple, es básicamente, supongamos que estamos dentro de un círculo. Entonces, en el centro del círculo está lo que queremos proteger. Y luego está el tiempo de respuesta, que dirá, si alguien rompe el perímetro, ¿cuánto tiempo voy a tardar en reaccionar? Entonces, ese tiempo es básicamente lo que define el perímetro más cerca o más lejano. La otra, es decir, el perímetro es el punto que queremos proteger, normalmente concéntrico o rectangular, al activo que se desea pues proteger, ¿no? En la vida real, normalmente el perímetro está prefijado por un territorio. Pues normalmente se quieren proteger pues predios o casas o urbanizaciones, fábricas, zonas francas, que están dentro de un espacio físico delimitado, pues en un plano catastral. Entonces, eso es lo que marca muchas veces el perímetro, y entonces lo que se trata es de hacer un poco al revés, es decir, ese perímetro, ¿qué tiene que hacer para que desde dentro yo pueda estar seguro o pueda reaccionar frente a una irrupción de ese perímetro? Pero para ponerlo quizá un poco más fácil, el perímetro es la zona que queremos proteger. En diversas situaciones, esos perímetros, don Ramón, de seguridad pueden variar, ¿verdad? O no necesariamente son perímetros fijos, dependiendo la situación. Inclusive una empresa,
hay un evento que va a realizar una empresa y se pueden extender perímetros o inclusive actos gubernamentales. Sí, aquí hablamos de perímetros móviles o temporales y, bueno, sí, es una parte, digamos, que sucede no con mucha frecuencia, pero el concepto es el mismo. Tenemos algo que queremos proteger, en ese caso no es un activo permanente, sino que es temporal y por ello pues el cerramiento se utiliza pues durante un espacio de tiempo. También es verdad que existe una combinación de ambos, donde, por ejemplo, eso si van a Estados Unidos lo van a ver mucho, o quizá en Costa Rica, pues el ejemplo sería una aguja de seguridad, ¿no? Donde ese perímetro se protege temporalmente, pero para según qué situaciones, donde no hay riesgo, pues se levanta, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejemplo de un perímetro temporal. Hay un concepto también que hemos escuchado en seguridad, que la seguridad debe ser de 360 grados. Cuando hablamos de esos 360 grados, lógicamente estamos hablando de que la seguridad perimetral no puede dejar ningún punto vulnerable. Pero también hemos escuchado que debe haber flexibilidad. Bueno, mi conocimiento de lo que es el 360 quiere decir que la seguridad física forma parte de una seguridad mayor, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos pues, proteger una empresa, ¿verdad? Entonces, esa empresa se puede proteger con el perímetro físico, una valla pues, que está pues, a 100 metros de la puerta principal, pero luego en esa puerta principal hay unas cámaras que ven hacia el perímetro y avisan al guardia de seguridad. Entonces, el guardia de seguridad está ahí para accionar si algo sucede, o puede ser que haya un sensor automático que avisa a la central automáticamente. Entonces, todo esto es el 360. Lo importante es que luego está el factor humano. El factor humano que es, digamos, en seguridad consideramos que hay 3 vectores, ¿no? Uno son equipos, la otra son procedimientos y la otra es el factor humano. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene esforzarnos mucho en proteger el perímetro, la zona externa donde trabajamos, cuando luego permitimos que entren personas que no hemos quizá hecho un control de antecedentes, ¿verdad? Esto pasa mucho ahora con el tema COVID. El tema COVID, pues sí, hay muchos seguros, muchos protocolos, muchas historias, pero luego la gente, pues, al menos en España, llegan a trabajar positivos, ¿verdad? Entonces, todo lo que uno hizo el esfuerzo de seguridad, pues se queda en poco. Entonces, 360 significa, al menos para mí, que la seguridad es algo que va más allá de una valla, de una cámara, de un sensor. Es todo el concepto, incluso puede llegar a ser un tema de cultura de empresa, donde los mismos empleados están atentos a ver qué está pasando, ¿no? Eso en Estados Unidos es muy común porque, como sabemos, la gente llega al parque de las fábricas con armas, porque esto es legal ahí, y la gente pues está pendiente a ver qué está pasando también, ¿no? Don Ramón, ese concepto de esa cultura en materia de seguridad es muy importante, porque pareciera que, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Y me parece que en muchos países de Latinoamérica hemos podido ver que exceso de controles, barreras perimetrales, esos controles de acceso a la gente, todavía no tenemos esa cultura y más bien a muchos les molesta tanto control, ¿verdad? En los puestos de ingreso principalmente. Bueno, eso no solo en América Latina, eso es en general, ¿no? Al ser humano no le gusta, pues, con algunas excepciones, que le digan mucho lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que yo observo es que muchas personas, y hablo en seguridad física o seguridad laboral, en todos los conceptos, consideran que como nunca ha pasado nada, no hace falta que nos lo tomemos muy en serio. Pero claro, estadísticamente, que no haya pasado nunca nada, quiere decir que cada día que pasa está más cerca de que suceda, ¿verdad? Porque sucederá. Uh-huh. Entonces, lo que tendemos es a esperar a que pase algo para entonces tomar las decisiones, ¿verdad?
bueno, lo tenemos que prevenir. Entonces sí hacemos una inversión, ¿verdad? Para que eso no vuelva a suceder, pero tendemos a esperar a que algo suceda para reaccionar. Eso es en todas partes, eso por eso no solo en América Latina. Sí, eso es un elemento interesante. Le voy a poner un ejemplo de lo que nosotros hemos vivido en materia de seguridad, por lo menos en nuestro país. Instituciones públicas, la gente quiere ingresar, le piden su identificación, pasar por un arco de seguridad, varios filtros, varios puestos, y la gente no le gusta. Pero, por ejemplo, van a instituciones, a embajadas, y pongamos el ejemplo de la embajada americana, y ahí hay controles, por lo menos en nuestro país, desde que empieza usted a hacer una fila para pedir la visa. Y la gente ya va mentalizada a que hay un tipo de seguridad perimetral, que hay puntos de ingreso, pero ya saben que es algo casi que cultural para ellos, entonces la gente sí se acomoda. Eso es algo que siempre criticamos aquí en nuestro país. Bueno, es el riesgo-beneficio, ¿no? Al final, o la libertad-beneficio. Donde yo vivo, por ejemplo, sucedió un caso que es que por protocolos, nosotros cuando salía la gente del condominio donde yo resido, se inspeccionaban las cajuelas. Entonces, eso eran unas broncas tremendas con todo el mundo, ¿no? Hasta que un día no encontrábamos un niño que vivía en el condominio. Entonces, todo el condominio salió a buscar ese niño. Al final se había quedado jugando en una casa en construcción, ¿verdad? Pero entonces la gente entendió que por esa razón es que hay que tener protocolos, que no es que la gente se los invente para molestar, ¿no? Sino que se hacen porque ha sucedido pues que desaparecen niños, ¿no? Entonces, en ese caso, afortunadamente, pues fue una falsa alarma, pero sí se dan casos en otras circunstancias que la alarma es un caso real, ¿verdad? Don Ramón, el tema, siempre que conversamos de temas de seguridad, de perímetros, siempre el tema de los condominios se las trae. Mucha gente se va a vivir a un condominio por ese sentimiento de seguridad, ¿verdad? Prácticamente sus viviendas, ellos tienen esa sensación, o tenemos esa sensación de seguridad, y vemos un perímetro alrededor de todo el condominio. ¿Cómo se establecen esos perímetros? ¿Qué tan fiables son esos perímetros? ¿Qué tanta confianza nos puede dar? Lógicamente hay un estudio previo, pero ¿qué le podemos decir a la gente que se confía mucho de esos perímetros que tienen los condominios? Lo que yo observo en el que yo vivo es lo siguiente. Es decir, recuerda que hemos hablado de dos conceptos de seguridad, ¿no? Uno es la amenaza externa y la otra es la vulnerabilidad que se genera dentro del perímetro por la gente que en ese caso habitan ahí, ¿verdad? Entonces, a la vez la seguridad no la ponemos porque nos levantamos por la mañana un día y la queremos tener, ¿no? Nos levantamos porque la ponemos porque o forma parte del plan estratégico de esta empresa que quiere asegurar su continuidad de operación, ¿verdad? O porque, en otro caso, por ejemplo, un condominio, porque la gente invirtió en una vivienda, en un condominio, para sentirse seguros, pero también porque esta vivienda, como sabemos en el caso de Costa Rica, sostiene su valor económico en el tiempo. Pero usted imagínese que invierte en un condominio y de repente hay una intrusión cada semana. Entonces el valor de esta inversión, que al final es el valor del activo a proteger, pues se deprecia, ¿no? Entonces, si uno vive en un condominio y dice, yo vivo aquí porque quiero vivir seguro y quiero vivir en un lugar bonito, pues lo que hace es encargar a la Junta de Asesora del Condominio o a la de Seguridad que desarrollen protocolos para que el condominio, dentro de lo razonable, aquí tampoco estamos viviendo aquí en un país altamente peligroso, dentro de lo razonable mantenga un estándar de seguridad. Pero, nuevamente, de nada sirve hacer una inversión que es costosa además en proteger el perímetro si luego, por ejemplo, los mismos condóminos prestan tarjetas de acceso pues a sus amistades, o cuando se va alguien del condominio, ya no reside más, se lleva las tarjetas, ¿verdad? Por eso digo que es la parte de inversión en seguridad física y humana, la parte de procedimientos y también la parte de la formación de la gente que en ese momento vive en el condominio, ¿no? Son tres patas siempre. Aquí tenemos, don Ramón, otro ejemplo en nuestro país.
que es bueno citarlo, es bueno comentarlo. El tema de, hace poco se construyó un edificio, el edificio de la Asamblea Legislativa, un edificio nuevo, que por muchos años se quiso construir. Se construye el edificio estéticamente con un sentido de, según los arquitectos, de una apertura, un lugar abierto para todos los costarricenses que pudieran transitar por medio de las plazoletas, una gran plazoleta que tenemos, la Plaza de la Democracia, me imagino que usted la conoce. Se instala ese edificio, un edificio casi que de puertas abiertas, con accesos desde estas rampas de la Plaza de la Democracia, con vista hacia el interior del edificio, 3 pisos abajo, casi hacia el sótano donde está el plenario legislativo. Un concepto que tenía el arquitecto de una transparencia del quehacer legislativo. Pero, lógicamente, más hablando de sistema legislativo, se presentan manifestaciones, se presentan huelgas, y ya después de todo construido se empieza a pensar en esos perímetros que deberían existir, perímetros externos, barreras físicas. ¿Qué opinión le contempla a usted esto? ¿Ha visto un caso parecido en otras partes? Bueno, la respuesta es no, pero me parece que la idea de hacer un edificio abierto puede ser positiva, ¿verdad? No soy quien para juzgar si es una buena o es una mala idea. Pero lo que sí es real es que si uno no pone perímetros físicos, entonces tiene que mejorar muchísimo la capacidad de observar o de detectar, ¿verdad? Y la capacidad de reaccionar. Eso, por ejemplo, si uno va andando por Washington, el estado del Capitolio, por ejemplo, ¿no? Por los jardines ahí, pues tampoco hay barreras normalmente, pero usted está siendo observado y si su comportamiento no es el adecuado, no dude que en minutos aparecerá la policía, ¿verdad? Entonces, la ausencia de barreras hace esta apertura, pero implica que primero hay que tener un plan de respuesta muy claro cuando hay una amenaza y también hay que hacer un estudio muy bien hecho de esta amenaza, qué grado de riesgo tiene. Por ejemplo, pues por mucha policía que haya, la gente en Estados Unidos entró en el Capitolio hace poco porque simplemente la amenaza era demasiado grande para la defensa que había, ¿verdad? Y precisamente, don Ramón, por ahí quería entrar a la pregunta, ese análisis de riesgo. Y volviendo a este ejemplo de la Asamblea, lo que tenemos, amenazas externas, nos comentaba usted. Bueno, sabemos que en un lugar, un parlamento, una de las principales amenazas es la manifestación, las muchedumbres que pueden llegar a manifestarse a favor o en contra de proyectos, hablando específicamente de la Asamblea. Esos perímetros, antes de establecerlos, hay que hacer un análisis de riesgo porque esas amenazas externas pueden ser diversas. Me imagino que ustedes, dependiendo de ese análisis, así van a establecer los perímetros, inclusive el tipo de cerramiento que van a utilizar para proteger un lugar. Sí, yo lo que sé porque eso yo soy el que llaman para poner el cerramiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo lo que sé es que cuando a mí me llaman es porque ha habido un análisis de situación. Hoy día se hace mucho pues con redes sociales, ¿no? Pues si uno se da cuenta que hay una tendencia muy grande en redes sociales a vayamos esta tarde a la Asamblea a manifestarnos, pues como consecuencia de esta amenaza detectada, en ese caso en el espacio cibernético, se avisa pues que vaya a la fuerza pública, o si la amenaza se prevé que será muy grande, pues creo que en Costa Rica la fuerza pública dispone incluso de vallas móviles. Y entonces lo que harían sería poner la valla móvil para proteger a la gente que está detrás. ¿Qué tipos de cerramientos se pueden aplicar en los perímetros? Ya hablando de estructuras físicas. Bueno, esto es un mundo, ¿verdad? El cerramiento, si hablamos de funcionalidad, tiene que hacer varias cosas. Uno es, tiene que mantener durante un tiempo la amenaza fuera del perímetro
tiene que impedir que sea escalable, tiene que impedir que, por ejemplo, que se pueda penetrar fácilmente, pues no romperlo, ¿verdad? Tiene que hacer varias cosas. Tiene que tener, por ejemplo, pues un costo razonable, y el costo es la inversión de ese perímetro cuando lo instalas, más luego el mantenimiento en el tiempo, ¿verdad? Tiene que hacer muchas cosas. En Costa Rica, concretamente, yo he observado que hay varios tipos, ¿no? El más común digamos, exceptuamos lo que es el alambre de púas, de espino, ¿no? Eso lo exceptuamos, que es más para ganado. El más común es la malla ciclón, que llaman, que realmente no es un perímetro de seguridad, es un perímetro de demarcación, pero por economía se utiliza mucho. Entonces, a mí siempre me sorprende que veo que ponen una malla ciclón y arriba le ponen concertinas y púas y mil cosas, pero la verdad es que una malla ciclón lo que se hace es cortar los alambres y entrar. No hay que saltarla jamás, ¿no? Se corta y se entra, ¿no? Después, en los últimos años, he visto que se instala ya malla electrosoldada, esas que son mucho de color verde, que se instalan ya. Esa es una malla de media seguridad. Por ejemplo, en el mundo en el que yo trabajo más, que es en los mercados de Colombia y México, esa es una malla que se usaría en lugar de la malla ciclón. En verdad es una malla de demarcación, pero en Costa Rica se está usando como malla de seguridad. Y luego ya vienen las mallas de seguridad, que en Costa Rica se ha hecho alguna instalación con hélice, y hay alguna más, pero son poco comunes. Pero realmente una valla de seguridad, e incluso esto hay especificaciones internacionales, tiene que ser muy difícil de cortar, muy difícil de saltar, tiene que aguantar un impacto, por ejemplo, de un vehículo a X kilómetros por hora, no tiene que ser inflamable tampoco, y además pues tiene que tener un mantenimiento en el tiempo bajo, ¿no? Porque si la malla hay que estarla pintando cada año, pues tampoco se trata de esto. Interesante esto, don Ramón, porque entonces usted nos dice, hay mallas que sirven de seguridad y otras para demarcación. Yo creo que aquí ese concepto no lo tenemos muy claro, ¿verdad? No, sí, lo tienen claro. Sí, solamente que quizá en países donde el riesgo es mucho más elevado, lo que ahí se considera demarcación, pues aquí se considera seguridad, ¿no? Pero si usted se va por Costa Rica, va a ver, por ejemplo, que para demarcar pues un terreno se utiliza alambre de espino, ¿verdad? Eso es solo para demarcar, porque ese alambre de espino no va a impedir que nadie entre, o simplemente un alambre. Si ya queremos proteger algo en ese perímetro, pues a lo mejor van a poner 5 tiras de alambre de espino. Pero eso, el tiempo de penetración son 15 segundos, ¿verdad? Entonces, quizá lo que Costa Rica está pasando es que, es mi percepción, ¿verdad? El nivel de riesgo o de amenaza está subiendo, y quizá pues falta instalar por presupuesto, por temas pues quizá culturales, los perímetros de verdad, ¿no? Los que realmente pues pueden aguantar media hora una intrusión. El tema de esta integración es también importante. ¿Qué otros elementos se están integrando a lo que es la seguridad perimetral? Aparte de las mallas de seguridad, lógicamente. ¿Qué otros elementos se están complementando? Sí, bueno, eso no es un tema reciente, pero sí es una tendencia muy clara. Se está integrando lo que son detección ya instalada directamente sobre la malla, y esto se hace pues para avisar, ¿verdad?, que alguien o algo se acercó a la malla. Luego está todo el tema de cámaras, el control de acceso, ¿verdad?, quién puede entrar y quién no puede entrar, eso es muy importante. Y luego, pues, un asunto fundamental es la iluminación, ¿verdad? Porque normalmente, pues, cuando un perímetro está bien iluminado, tiende a ser más disuasivo, ¿no?, para un atacante. Y en el caso de que el atacante decida y logre entrar, pues también la iluminación de lo que se llama la zona de retiro entre el perímetro y el activo a proteger, pues está bien iluminada, es más fácil de ver dónde está esa amenaza para neutralizarla.
El tema de la iluminación, importantísimo también en todo este tema de perímetros de seguridad. Estamos hablando de seguridad física, seguridad perimetral. Hoy con don Ramón Tico, que él es especialista en seguridad física y amablemente ha atendido nuestro llamado para conversar un poquito sobre todo este tema y entenderlo muchísimo mejor, lo que es la seguridad perimetral. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial y ya continuamos con nuestro invitado. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos aquí día a día, de lunes a viernes. Les recuerdo el horario de nuestro programa. Hoy hablando con don Ramón Tico, especialista en seguridad física. Él nos acompaña amablemente desde España para hablar sobre seguridad perimetral, conocer más sobre este tema, un tema fundamental en todo lo que es la protección y la seguridad. Don Ramón, mucha gente dice o nos ha preguntado, ¿en qué consiste un primer anillo en un sistema de seguridad? Habitualmente el primer anillo, sea en seguridad física o seguridad cibernética, es el anillo que tiene que generar un atraso a la amenaza o detectarla cuando todavía no ha llegado al perímetro. Eso es lo que hace el anillo. Podríamos decir que este primer anillo es únicamente de detección y para tratar de minimizar el ingreso o retardar el ingreso. Retardar el ingreso, sí. Sí. El otro concepto importante que mucha gente nos ha preguntado cuando hablamos de perímetros, es quién se encarga de establecer perímetros de seguridad. Bueno, esa es una muy buena pregunta esta. Y a veces también me lo pregunto cuando he ido a ver perímetros instalados. Sí. Sí. No, normalmente el perímetro, y hablo por experiencia, ¿verdad? Lo deseable es que un profesional en seguridad, después de analizar las amenazas y tiempos de respuesta, pues defina una especificación técnica para ese perímetro. Y entonces, ese perímetro que dice, bueno, al final él dijo qué es lo que tenemos que poner en ese predio. Luego el agente de compras, ¿verdad?, entra en el mundo de la oferta y pide precios. Entonces, aquí hay un balance, ¿no? Porque, por un lado, el técnico dice, tenemos un perímetro que tiene que darnos 15 minutos por ejemplo, 15 minutos de resistencia, pero el que tiene que hacer la inversión dice, hombre, es que 15 minutos sale muy caro, no podemos utilizar 10 minutos, digo, no podemos utilizar 5. Entonces, en esa negociación se decide qué perímetro se instala, ¿verdad? Entonces, yo diría que en una empresa, o al menos mi experiencia es que, a no ser que hablemos del mundo militar o carcelario o policial, donde quizá la sensibilidad al riesgo es más elevada pues, que en el mundo civil, en las empresas lo deciden a medias entre los gerentes y los especialistas en seguridad. Hemos hablado mucho de las mallas de seguridad, pero también existen los muros. Muchos asesores, muchos especialistas, en ocasiones llegan y lo que recomiendan es subir la altura de los muros, el alambre de concertina o el alambre de navaja, le decimos aquí. Muchas de las recomendaciones van por ese lado, pero me imagino que todo este tema va más allá. Bueno, en principio, los muros de hormigón, hablemos así, ¿no? Pues son perfectamente válidos. No olvidemos que el más grande del mundo está hecho de piedra, ¿verdad?
el único problema quizá que tienen esos muros es que no permiten ver al otro lado. Entonces, si la amenaza externa, bueno, supongamos que dentro del perímetro hay un equipo de vigilancia que hace las rondas, ¿verdad? Entonces, ese equipo, el no poder ver al otro lado del perímetro, lo expone. Claro. Y por eso aparecieron las barreras, ¿verdad?, hechas con malla electrosoldada, porque permiten ver al otro lado. Por otro, digamos, del mismo modo, el que está del lado de ataque también puede ver lo que está en el lado de la defensa, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio esto. Yo digo, según para qué situaciones es mejor ver a través y según para qué situaciones, pues quizás es mejor mantenerlo bien cerrado, ¿no? Ahora, si por ejemplo en el perímetro queremos poner, pues que ponemos una cámara PTZ o fija, entonces es bueno que la cámara pueda ver a través del perímetro. Entonces, por eso a veces se ponen las mallas electrosoldadas, porque si uno quiere ver una PTZ, ver el perímetro en un muro sólido, la tienes que poner encima del muro, obviamente, para ver fuera, lo cual es muy fácil de neutralizar esa cámara, ¿no? De un golpe la rompes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mundo militar, en el mundo carcelario, en ese mundo tienden a ser perímetros electrosoldados de malla para poder ver hacia el otro lado. Claro. No tener puntos ciegos, ¿no? Es lo que se dice. Y esos puntos ciegos lo hemos visto en muchas casetas de seguridad, que son muros, ¿verdad? Y la caseta está como introducida, ¿verdad? No tiene, el oficial de seguridad no tiene visibilidad, y una amenaza o una persona que le quiera hacer daño o que quiera ingresar, en algunas ocasiones cae directamente a la caseta del oficial. Todos esos elementos se deben contemplar en esos perímetros, ¿verdad? La instalación adecuada de las propias casetas donde ellos están. Sí, como siempre depende de la amenaza que se espera, ¿verdad? Que en el estudio que se hace, pero es evidente que poner una caseta de oficial en el perímetro o como parte del perímetro, pues a no ser que tenga un respaldo dentro del perímetro, es decir, como dos casetas, ¿verdad?, pone en riesgo a ese oficial. Lo que pasa es que yo creo que sucede muchas veces, ese mismo oficial se pone en funciones de control de acceso también, ¿verdad? Entonces lo mejor es que entre el perímetro ya pues cualquier activo, y aquí pues los seres humanos es el activo más preciado, haya una cierta distancia para que, bueno, si el riesgo es demasiado elevado, pues la persona pueda retirarse. También existen esas barreras naturales que mucha gente utiliza en perímetros. Por ejemplo, hemos visto el bambú, por ejemplo, que es muy tupido, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo utiliza como una barrera de protección para demarcar un perímetro y lo consideran un elemento de seguridad importante, algún tipo de estas barreras naturales. Bueno, la primera barrera que se usó seguramente era de algún elemento natural, supongo yo, hace muchos miles de años. Es decir, todo depende de cuál es la amenaza que estamos esperando. Por ejemplo, si un elemento sólido como el bambú, pero mecánicamente muy resistente, pues seguro que hace su trabajo. No lo dudo que lo hace, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no soy experto para decir cuán fácil es que el bambú arda o no arda, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso pues habría que ver un poco si es un material inflamable. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales. Aquí usted puede visitarnos por medio de nuestro Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES. Bueno, aquí en pantalla para la gente que nos está mirando por medio de Facebook, de las redes sociales, les comentamos que tenemos un canal, el canal de YouTube. El canal de YouTube es Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí están alojados muchísimos programas, casi que todos los que hemos realizado día a día, de lunes a viernes, realizamos el programa. Y tenemos
muchísimos programas donde hemos hablado de diversos temas, así como el que estamos tratando el día de hoy, de seguridad perimetral. Este programa, al igual que todos esos, están alojados, o este va a estar alojado en nuestra plataforma del canal de YouTube. Hablemos de seguridad con ACES. Así usted lo encuentra. Ahí va a haber, como les digo, temas de todo tipo. Es una fuente de referencia importante. ¿Por qué? Porque las personas que nos visitan, las personas con las que conversamos, son especialistas en diferentes ámbitos, en diferentes campos de la seguridad. Así que usted va a encontrar ahí de todo, desde estafas electrónicas, seguridad aeroportuaria, manejo de armas de fuego, temas de K9, unidades tácticas, bueno, de todo tenemos en nuestro canal de YouTube para que usted lo comparta, para que lo revise constantemente y si se ha perdido algún programa lo pueda observar. Les recuerdo, hablemos de seguridad con ACES, ese es nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestra plataforma de podcast. En nuestros podcasts, usted también con este sistema puede observar y escuchar nuestros programas. Recuerde, rss.com es la plataforma y el sistema de podcast, ¿verdad? Ahí están alojados nuestros programas. Hablemos de seguridad con ACES. Nuestro director, don César Tapia Guzmán, siempre está ahí pendiente de que estén todos nuestros programas alojados. También tenemos nuestro canal de YouTube. Ya les hablé del canal de YouTube. Tenemos nuestro Facebook. Ese es el que nos falta. El Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES y el Facebook de la radio. Ahí usted puede ver los programas. Si nos está escuchando y después quiere ver los programas, algunas imágenes que montamos, videos, bueno, puede visitar nuestro Facebook de la radio y también el Facebook de la emisora. Instagram no puede faltar. Y otro que no puede faltar es nuestra mensajería por medio de WhatsApp. Ahí usted también puede enviar mensajes y hacer preguntas. Nuestro número de WhatsApp es el 72750571. Repito, 72750571. Y vamos a ver algunos comentarios y preguntas que tienen personas que nos están escuchando y enviando mensajes por medio de redes. Aquí tenemos un mensaje que nos hace Jaime Aguilar. Es una pregunta. Nos dice, ¿cómo se establece un perímetro de seguridad cuando hay una crisis mayor? Nos dice este compañero. Hablando de crisis mayores, me imagino que algún evento policial. Pues es una buena pregunta. Lo que habitualmente se hace es, cuando se define qué es lo que queremos proteger, se hace un estudio de seguridad y se define pues cuál es el nivel de amenaza máximo, medio y bajo, ¿verdad? Entonces, como plan de contingencia. Entonces, en base a este estudio y el plan de contingencia que va asociado a él, se decide qué proteger y con qué tipo de soluciones. No es una cosa que se hace reactivamente, sino que se hace de manera proactiva. Nos pregunta don Osvaldo Miranda, nos hace el comentario. En las zonas rurales, en las fincas, se utiliza mucho el alambre de púas. ¿Qué otros elementos o qué otro tipo de alambre se puede utilizar para mayor protección? Hablando de la protección de fincas, ganado y todo esto. Es un tema muy complicado este. Yo lo que he visto en varios países es que habitualmente se utiliza o es alambre o se utiliza un alambre electrificado. Pero obviamente no es una solución de alta seguridad. Es más para contener lo que está dentro del perímetro, que no escape, que no proteger a nadie para que entre. Lo que yo haría en una finca, que por definición tiene un perímetro, por lo general, muy extenso y muy caro de proteger, es utilizar desde el linde de la finca hasta, por ejemplo, las casas o las habitaciones, considerar esa zona como una zona de retiro,
en inglés se llama stand-off, no sé cómo traducirlo esto a castellano, lo siento, le voy a llamar de retiro, una zona en la que uno tiene que detectar que la amenaza entró en el perímetro y se está dirigiendo pues a las zonas que queremos proteger. Yo es lo que haría, porque proteger hectáreas de terreno pues con una valla, ¿no? Pues se ha demostrado que es muy poco eficiente. Quizá el ejemplo más claro, ¿no? Pues son las barreras fronterizas, que por muchos miles de millones de dólares que se invierten, la gente pues sigue pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay que detectar, ¿verdad? Que hubo una intrusión. Tenemos también una pregunta de Alexis Gutiérrez. Nos dice don Alexis, en Costa Rica tenemos verjas por todo lado, portones, malla, que se vuelve también un riesgo para las personas que viven dentro de la propiedad por un desastre natural. Sí, ese es un muy buen punto. Yo he observado esto de que más que la verja es el sistema, es el llavín o el cierre de esa verja, que puede convertirse en un elemento que impide la salida. Creo que hubo un accidente en Costa Rica hace un par de años donde eso sucedió. Por otro lado, lo que he observado es que ese tipo de cerramientos se hacen digamos, con materiales locales, ¿no? Como se usa como un tubo de media pulgada o de 1 pulgada, pero es un tubo hueco. Uh-huh. Entonces, ese tubo realmente es muy fácil de doblar y no es muy eficiente. Incluso en el caso de que alguien realmente quisiera entrar en ese perímetro, solo tendría que agarrar un winch o un elemento pues, de presión y fácilmente lo doblaría. Entonces, sí, yo me he fijado mucho en esto, pero de todas maneras el perímetro, lo que sí está clarísimo es de que tiene que ser de muy fácil apertura por si hay que salir fuera de él, ¿no? Nos hace una pregunta don Walter Jones. ¿Cuáles son las indicaciones correctas para establecer cable con corriente, con electricidad? Algo de lo que usted nos comentó hace un ratito. Bueno, esto normalmente en los países lo define la normativa. Sí, yo he visto hay de todo tipo, ¿no? Pues por ejemplo, hay cable eléctrico que simplemente pues tocas y te da pues un latigazo, ¿verdad? A la vez que genera una alarma de intrusión. Entonces hay, por ejemplo, casos en los que el primer latigazo que te da pues es de 5.000 voltios, el segundo ya es de 8.000, ya tiene cierta disuasión. En los casos extremos, que yo he visto en países donde la ley lo permite, el tercer latigazo puede llegar a ser letal. Entonces, este no es el caso de Costa Rica, estoy seguro, uh-huh. Pero esto es por ley, la energía que puede estar en ese cable y que puede transmitirse a una persona cuando lo toca. Tenemos una pregunta de don Adrián Ulloa. Dice, tengo un vecino que tiene instalado alambre concertina. Pasa uno por la acera y casi que pega la cabeza en el alambre. ¿Existe alguna recomendación de la altura mínima que tiene que haber para poder instalar ese tipo de alambre navaja? En altura no lo sé realmente. Yo sé que normalmente el cerramiento son 2 metros de altura, ¿verdad? Eso siempre. Y encima de esos 2 metros se puede instalar un elemento como la concertina o el alambre de púas, ¿verdad? Lo que sí está muy claro es de que el perímetro no puede traspasar el linde del terreno que estamos protegiendo. Entonces, si por ejemplo ese cerramiento concretamente, lo que es la concertina, ¿no?, está proyectada fuera del linde, esto en Costa Rica y normalmente cualquier país es ilegal eso. Tenemos también otra pregunta de Margarita Vargas. Es un comentario que nos hace Margarita, pero tal vez podemos hablar de eso. Dice, en el aeropuerto de nuestro país se ve que la pista está rodeada de una malla, pero esa malla cualquiera la puede cortar y puede ingresar a la pista. ¿Cuál es la protección? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la protección que debe existir realmente en el perímetro de un aeropuerto?
Bueno, ese es un tema muy interesante porque yo recuerdo, supongo que se refiere a Juan Santamaría, yo recuerdo que había una malla ciclón y que luego se puso una segunda malla ciclón. Entonces, creo que entre ambas hay 1 metro. Entonces, esas dos mallas sumadas, el tiempo de penetración no es más de 1 minuto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ya la seguridad del aeropuerto tiene que tener la capacidad de detectar, ¿verdad?, que alguien incluso se acerca a ese perímetro, ¿no? Solo que haya gente cerca del perímetro, que yo a veces me fijo cuando paso cerca, ya debería ser una alarma, ¿verdad? Entonces, si luego esa gente entra en el perímetro o cortan uno de los dos, ya debería presentarse ahí la seguridad en cuestión de minutos, ¿verdad? Al final, no es tanto cuánto hierro pongo, sino cuán eficiente soy en detectar una intrusión y cuán rápido puedo reaccionar. Sí, porque he visto aeropuertos en todo el mundo, no sé, aeropuertos como el de Atlanta, por ejemplo, pues que es creo que es el más grande o el de más tráfico. La malla es malla ciclón también. Uh-huh. Pero claro, detrás tiene un rondín de patrulla, donde constantemente están patrullando la seguridad y hay cámaras por todos lados. Entonces, si uno intenta entrar en ese perímetro, no dude que en cuestión de segundos pues va a haber una reacción. Don Ramón, con lo que hemos conversado el día de hoy, nos damos cuenta lo importante de integrar toda esa parte de la seguridad, el tema de la seguridad perimetral con barreras físicas, con el tema de cámaras y también la respuesta. Usted nos ha hecho mucho énfasis en el tema de la respuesta, ¿verdad? Porque definitivamente poco se hace teniendo mucha protección como malla, alambre, si no hay una respuesta cuando ya se logra la intrusión. Es correcto. Es que en seguridad, pues, hablamos siempre en inglés de las Ds, ¿no? Que es detectar, retrasar, ¿verdad? Pero también está luego la R de reaccionar. Entonces, reaccionar, al igual que prevenir, son fundamentales, porque la historia de la humanidad nos ha demostrado que en realidad los perímetros son seguros por un tiempo, pero no mente. Todos los castillos que hubieron en Europa en algún momento fueron penetrados, la barrera de los chinos fue penetrada, la barrera fronteriza es penetrada y hasta la Casa Blanca, ¿no? Bueno, el Capitolio, perdón. Claro. Por eso hay que tener la capacidad de respuesta. Uh-huh. Fundamental eso que nos ha explicado hoy don Ramón. Don Ramón, muchísimas gracias allá. Usted en España, gracias por haberse tomado su tiempo y conversar con nosotros y esperamos tenerlo en más programas aquí en Hablemos de Seguridad con ACES. Claro que sí, muchas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias a don Ramón, especialista en seguridad física. Hoy hablamos de seguridad perimetral y gracias a ustedes por su compañía día a día aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Y ahora los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa. Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cámara Costarricense de Navieros, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad te invitan al 5º Congreso de Seguridad de las Mercancías en la Cadena Logística. Tu cita es el 2 de septiembre, Salón Cheripo, Hotel Crown Plaza, Corobicí. Patrocinan Sociedad Portuaria Caldera, DHL, CIPSA, Dow, Transportes Refrigerados HL y Merckx, con el apoyo de Procomer. Más información al teléfono 7275-0571. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9.
Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de seguridad.